Hola, qué bueno que están aquí. Hoy quiero llevarlos a un viaje que a mí personalmente me fascina. Vamos a meternos de lleno en la evolución de la autoridad para crear leyes en la antigua Roma. Es un viaje larguísimo, ¿eh? Vamos a ir desde la fundación mítica de la ciudad hasta la caída del Imperio de Occidente. Y la misión que me he propuesto para hoy es entender y compartir con ustedes cómo cambió de una forma tan radical la manera de hacer y aplicar la ley al pasar de la República al Imperio. Es un cambio brutal de un sistema que yo describiría como participativo a uno increíblemente centralizado. Y esto no es solo una curiosidad histórica. Lo que me parece crucial es que esta transformación sentó las bases de muchos de los sistemas legales que tenemos hoy en día, sobre todo en lugares como América Latina, a través de esa obra monumental que es el Corpus Iuris Civilis de Justiniano. Así que prepárense, porque el contraste que vamos a ver entre las dos épocas es verdaderamente fascinante. Bien, vamos a desentrañar todo esto. Empecemos por la República, que va más o menos del 509 al 27 a.C. Lo que me encuentro aquí, al leer las fuentes, es un sistema que se define por una autoridad compartida. O sea, la idea era buscar un equilibrio de poderes para tener estabilidad y libertad, una especie de constitución mixta. Pero ojo, no quiero que piensen que era algo estático o inamovible, para nada. Fue una época de muchísima tensión y evolución. Pienso, por ejemplo, en la famosa lucha entre patricios y plebeyos, que llevó a reformas claves como la Lex Hortensia, que hizo que las decisiones de los plebes fuera obligatorio para todo el mundo. Ahí es donde veo esa mezcla de lo que les hablaba. Tenías a los cónsules con su poder de mando, el imperium. Tenías al Senado con sus autoritas, esa tremenda influencia moral y política, y por supuesto, las asambleas donde votaban los ciudadanos, elementos democráticos en plena acción. Y aquí es donde, para mí, donde las cosas se pone muy, muy interesante, el rol del preto. Las fuentes le dan una importancia enorme porque fue el creador del ius honorarium. Pero, ¿qué era exactamente? Uf, para mí es una de las genialidades de la República. Era un derecho creado por los propios magistrados, sobre todo el prétor, a través de su edicto anual. Su propósito, como ellos mismos decían, era ayudar, completar o corregir el derecho civil tradicional, que era mucho más rígido. Eso significa que era un derecho flexible, increíblemente pragmático, basado en la equidad, en la aequitas. Permitía adaptar la ley a las nuevas realidades sociales y económicas sin tener que esperar a que se aprobara una ley formal. Esto evitó que el derecho se quedara, digamos, estancado. Fue absolutamente vital. Entonces, en la República, yo veo como un abanico de fuentes legales. Estaba la costumbre, claro, estaban las famosas 12 tablas, que fueron clave porque en esencia le quitaron el monopolio del derecho a los sacerdotes. Estaban en las leyes de los comicios, los plebiscitos, los senadoconsultos, los edictos del pretor y por supuesto el trabajo de los juristas, los proventes, que interpretaban y razonaban caso por caso, buscando siempre la justicia y la buena fe. Bien, creo que ya tenemos el cuadro de la República. Un sistema complejo, con autoridad compartida y múltiples actores. Pero ahora pasemos al imperio. Y aquí el cambio, según nos cuentan las fuentes, es drástico. Estamos hablando de una centralización total. El emperador se convierte en la fuente suprema de ley, mejor dicho, lo que él diga es ley. Es un giro de 180 grados. Las principales fuentes de derecho ahora son las constituciones imperiales, los edictos, los mandatos a funcionarios, los rescriptos. Hay una frase del jurista Ulpiano que para mí es lapidaria y lo resume todo. Lo que place al príncipe tiene fuerza de ley, así de clarito. La pregunta obvia es, ¿y qué pasó con las instituciones de la República? ¿El Senado, la Asamblea? ¿Simplemente desaparecieron? Pues no de golpe, pero perdieron casi todo su poder real, su sustancia, digamos. El Senado se convirtió más que nada en una herramienta del emperador, y las asambleas populares dejaron de ser relevantes. Todo ese sistema de controles y contrapesos simplemente se desmanteló. Pero aquí es donde me encontré con algo que al principio me sonó a paradoja. Las fuentes también dicen que la jurisprudencia, el trabajo de los juristas, alcanzó su máximo esplendor, justo en la época imperial. Y yo me pregunté, ¿cómo es posible? ¿Cómo encaja eso? Bueno, parece contradictorio, pero tiene su lógica.
Lo que pasó es que el emperador, de forma muy inteligente, muy hábil, profesionalizó a los juristas, los atrajo a su órbita. Augusto les dio el famoso ius publis respondendi, que era una autoridad oficial para dar opiniones que eran vinculantes para los jueces. Esto fomentó el desarrollo de grandes escuelas de derecho y la jurisprudencia se volvió mucho más sofisticada y sistemática. Pero claro, a cambio, quedó intrínsecamente ligada a la autoridad imperial. Eran expertos, sí, pero expertos al servicio del sistema. En resumen, más técnica y refinada, pero menos independencia política. Entonces, si ponemos todo esto en perspectiva, ¿qué se ganó? ¿Y qué se perdió con este cambio tan monumental? A ver, creo que se ganó, sin duda, estabilidad y una ley uniforme en un imperio que era inmenso. La ciencia del derecho se hizo mucho más profesional, pero se perdió muchísimo. Se perdió la participación ciudadana en la creación de la ley. Se perdió esa increíble flexibilidad del derecho del prétor y se perdió el pluralismo político. El derecho se consolidó como un instrumento del gobierno imperial y centralizado. Y todo este camino al final desemboca siglos después en la gran obra de Justiniano, el Corpus Iuris Civilis. Esa compilación gigantesca se basó directamente en las constituciones imperiales y sobre todo en esa jurisprudencia clásica que ya había sido seleccionada y validada por el poder del emperador. Es la obra que nos transmitió el derecho romano y que se convirtió en la base de derecho en gran parte del mundo. Su influencia es de verdad enorme. Es fascinante ver el contraste, ¿verdad? De un sistema complejo y compartido en la República a la centralización y profesionalización bajo el imperio, dejando un legado que increíblemente todavía hoy nos influye. Y quizás esto me deja con una reflexión final que quiero compartir con todos ustedes. La historia de Roma nos plantea una pregunta muy relevante para hoy. ¿Cómo equilibrar nuestros sistemas legales, esa tensión que siempre existe entre la participación amplia y democrática en la creación de leyes y la necesidad de eficiencia, de uniformidad y de pericia técnica? La experiencia romana, con sus luces y sombras, sigue planteando preguntas increíblemente actuales. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos escuchamos en la próxima.